¿Por qué somos tímidos? Bueno, hay varias razones. La primera de ellas y la más evidente es que todos somos diferentes independiente de las circunstancias y de los padres que nos hayan tocado, ¿sí? Y eso lo vemos muy bien porque hay personas que son hijos de los mismos padres, ¿sí? Y personalidades completamente diferentes, ¿sí? Entonces ahí no todo lo podemos achacar, digamos que los padres tal cosa, no, hay algo que viene con nosotros, ¿sí? Encuéntrale la explicación que tú quieras, ¿sí? Ya entraríamos en otros temas, pero hay una personalidad que nace con nosotros y también que nos hace reaccionar de diferentes maneras a una misma circunstancia, ¿sí? Entonces una persona en medio de un ambiente adverso puede antes volverlo más fuerte y salir inteligente, buscando soluciones, creando proyectos, o lo puede convertir en un villano, en una persona resentida social, en alguien que le hace daño a la sociedad, ¿sí? Entonces, entendamos que las personalidades son diferentes y por ahí mismo, pues entonces existen personas introvertidas y otras personas extrovertidas, existen personas tímidas y existen personas que les gusta llamar la atención, ¿sí? De manera natural hay una respuesta que uno busca, ¿sí? Y que no todo tiene que ver con los instintos y no todo tiene que ver con el ambiente, ni todo tiene que ver con la educación. Hay algo que viene con nosotros que nos hace digamos, un ser particular, ¿sí? Entonces hay que entender eso. Entonces, muchas veces somos tímidos porque simplemente es nuestra personalidad, pero hay que entender que también la timidez influye en otro tipo de factores adicionales que vamos a hablar en este video, ¿sí? Eh, Hay personas que simplemente toman el camino de llamar la atención porque digamos que en temprana infancia, cuando eran bebés, ¿sí? Seguramente lloraban y los padres le ponían atención a la persona y decir, bueno, ¿qué pasa, Pepito? Y lo atendían y todas las cosas. Entonces, una de las tantas razones, sí, porque es que cada cosa tiene muchas razones, muchos hilos y cada caso es particular, ¿sí? Entonces, bueno, uno de los casos que puede ayudar a eso es que una persona llame la atención porque se quejó de todas estas cosas y de adulto pues se acostumbró a eso, ¿sí? Se queja, llama la atención y todo el mundo le presta atención y consigue a partir de llamar la atención lo que quiere, ¿sí? Mientras que otras personas que puedan ser tímidas en su temprana infancia, cuando eran niños, pues quería algo y de una vez le callaban la boca y le decían, usted se calla, o todo el mundo le ignoraba. Entonces a partir de ahí fue armando una personalidad, digamos, tímida, ¿sí? O es que, o para qué lo va a intentar, o bueno, este tipo de cosas en que la persona es disminuida y por lo tanto no, digamos, no encuentra ese interés, no encuentra esa respuesta a ir a buscar algo porque ya de por sí lo han disminuido, ¿cierto? Entonces, no, digamos que se ve como tímida porque no le gusta participar porque en el fondo piensa que no lo va a hacer bien, no le gusta hablar porque en el fondo piensa que no, lo que vaya a decir no le va a interesar a nadie y como te digo, esto puede tener múltiples factores, ya sea o por la personalidad o porque hubo unos padres que no le prestaron atención cuando en temprana infancia la persona quería expresar algo o le ridiculizaban, no solamente dentro del entorno de su familia, sino en el entorno social, donde las personas, por ejemplo, empezaban a hablar y tenía, qué sé yo, una voz chistosa empezó con una inseguridad, entonces ya a su alrededor se empezaban a decirle cosas, a burlarse de la persona, a cuestionarle, a empezar a preguntarle más, ¿sí? O por cosas, eventos traumáticos que sucedieron en su hogar y que le avergüenza, ¿sí? Y que no quiere que otras personas indaguen en su vida, ¿sí? Existen muchísimas razones, como te digo. Hay que entender también de que muchas heridas emocionales influyen en ello. Por ejemplo, em,
situaciones de maltrato, ¿sí? Entonces le genera una vulnerabilidad en la que no es capaz de confiar en otras personas, no es capaz de acercarse a otras personas porque interiormente en su subconsciente piensa que le van a hacer daño, ¿sí? Entonces, en tanto las personas no hayan gestionado y mejorado esas heridas emocionales, pues entonces siempre va a conservar esa distancia, ¿sí? Esa timidez. Eh, es que son muchas razones, ¿sí? Acá simplemente les estoy dando algunas. Otra de las razones es que la persona puede haber nacido con una personalidad empática, ¿sí? Hay personas que nacen con personalidades egoístas y hay personas que nacen con personalidades empáticas. La personalidad empática es la que es capaz de ponerse en el lugar de los demás, ¿sí? Que escucha, que entiende y comprende a otros. La personalidad egoísta es aquella que no es capaz de pensar más que en sí mismo, ¿sí? En su beneficio y en lo que le duele y en lo que quiere y todas esas cosas. Entonces una personalidad empática es aquella persona que dentro de su entorno entiende y comprende a los demás y hace cosas para que los demás estén bien, olvidándose incluso de sí mismo, ¿sí? Entonces, este tipo de personalidades fácilmente en medio de personalidades egoístas y llenos de problemas y que solamente piensan en sí mismo, es absorbida, es sometida y es manipulada por este otro tipo de personas que solamente son capaces de pensar en sí mismo. Entonces, cuando este tipo de personalidad cae en medio de este ambiente, que es prácticamente casi todo el medio ambiente, ¿sí? Entonces, digamos que la persona, como una manera de prevenirse de esas manipulaciones, de esas agresiones y todas esas cosas, pues entonces se aísla, ¿sí? Y digamos que no vuelve a confiar en los demás porque le agreden, porque le manipulan, ¿sí? Otra de las tantas razones es pues obviamente el bullying. En algún momento cometió un tonto error, no recibió la suficiente o no tiene la suficiente experiencia de cómo inventar la vida, ¿sí? Porque en temprana infancia, ¿quién sabe cómo inventar la vida? Sí, acá en temprana infancia todos estamos improvisando y mirar a ver qué podemos hacer. Una de las primeras soluciones que encuentra alguien es amedrentar a los demás para así adquirir fama, digamos, que otros le teman y a partir de ahí empezar a avanzar, ¿sí? Pero otras personalidades, como no son capaces de hacer eso, no son capaces de humillar, maltratar, amedrentar, producir temor en otros, que es una de las respuestas más básicas del organismo. Eso hacían los hombres de las cavernas, ¿cierto? Así creció la humanidad en mucho tiempo. Por eso las guerras, producir temor en los demás, ¿sí? Algo pues demasiado básico. De la era de las cavernas estamos en nuevas épocas donde acá todos ya funcionamos a partir de la inteligencia, ¿sí? Pero de todas maneras hay personas que todavía tienen ese pensamiento de las cavernas y creen que intimidar es la manera de tener éxito en la vida, del producir temor en otros, ¿sí? Obviamente les funciona porque pues obviamente en una época de cultura, de conciencia, de inteligencia, entrar alguien que viene de las cavernas y solucionar todos los golpes, pues es alguien extraño, ¿cierto? Que obviamente con ese comportamiento primitivo en un inicio puede tener éxito, ¿sí? Como tuvo éxito, la época de la barbarie, pues tuvo éxito, su éxito en épocas pasadas, ¿sí? Y alguien bárbaro llega a esta época y pues en un inicio puede tener éxito hasta que ya todo el mundo le empieza a conocer y se le empieza a alejar y que empieza a quedar solo, ¿sí? Pero bueno, esos son otros temas que hablo en otros cursos. Entonces, el hecho es que una personalidad empática, ¿sí? Consciente, comprensiva, todas estas cosas, entra a estos entornos y como no sabe responder a ese ambiente opresor, ambiente agresivo, donde le humillan, donde le maltratan, pues opta por alejarse, ¿cierto? ¿Para qué entrar en un entorno así? Entonces, bueno, hay muchas causas por las que las personas pueden tener esa timidez, ¿sí? Y como nadie le enseñó a gestionar esas emociones, nadie le enseñó a inventar la vida, nadie le enseñó a unas habilidades conversacionales, a cómo tratar a las personas, pues simplemente se aísla y ya, ¿sí? Eh, y se aísla y deja de confiar en los demás. Entonces, bueno, era lo que les quería hablar. Recuerda que estamos en el curso
de cómo superar la timidez y mejorar la autoestima. Y recuerda visitar mi sitio descubresubconsciente.com. Continuamos entonces en el próximo video del curso.